soy Eugenia, bienvenidos al episodio número 6 de Mundo Sostenible. El arroz es, después del trigo, uno de los cereales más importantes. Esto por su alto nivel de consumo y también por su facilidad en la producción. Sin embargo, desde hace algún tiempo, esta forma tan alta y tan especial de producción lo han convertido en uno de los principales generadores de metano, un gas de efecto invernadero. Según un informe de la Iniciativa Global de Metano, la producción de arroz y su generación de metano está incluso por encima de la minería de carbón, ocupando el puesto número 4 dentro de la lista de productores de metano. Por si no lo recordabas, el metano produce más energía calorífica que cualquier otro combustible fósil. Por eso ha intensificado el efecto invernadero, ya que calienta la atmósfera hasta 34 veces más que el dióxido de carbono. En estos momentos, en donde se habla tanto del aprovechamiento de los recursos naturales como el agua, sin disminuir la calidad del alimento, es un tema clave. Hoy te cuento por qué la producción del arroz genera metano y algunas alternativas que han propuesto para mitigarlo. ¡Bienvenidos! El arroz es uno de los cereales más variados y uno de los alimentos básicos mundiales. Incluso, algunos lo consideran como el alimento básico para más de la mitad de la población. Y sería el más importante si hablamos de lo que ocupa territorialmente su cosecha y la cantidad de personas que involucra su industria. Entre los países productores principales figuran China, la India e Indonesia con un 60% de la producción total, y también se suman Bangladesh y Vietnam. A pesar de la alta producción de la región asiática, esta no ha tenido un crecimiento relevante durante los últimos años debido quizás a la reducción de sus recursos, como por ejemplo lo son la disposición de terreno o también la disposición de agua. Por ende, se han visto en la necesidad de importar arroz desde otros países, convirtiéndose no solo en el primer productor, sino también en el primer importador. Esto de acuerdo a un informe hecho por las instituciones chilenas de investigaciones agropecuarias y la Fundación para la Innovación Agraria. Para reforzar la idea, la superficie arrocera de Asia pasó de 115 millones de hectáreas en 1970 a 135 millones de hectáreas en el año 2000. En cuanto a América Latina, a pesar de representar solo el 4% de la producción mundial, cuenta con una fuente potencial de áreas disponibles en el futuro. La principal zona productora de arroz actualmente es la Cuenca de la Plata, zona que abarca territorios de 5 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Ahora sí, adentrándonos un poco más en el proceso de producción, el arroz es cultivado en climas tropicales. La planta requiere de mucha luz y temperaturas cercanas a los 23 grados. Sin embargo, hoy se cultiva bajo diversas condiciones climáticas en los 5 continentes y en diferentes latitudes. Existen también diversos sistemas de cultivo, pero es el sistema bajo riego el más representativo en el mundo, con cerca del 60% de las áreas plantadas, y es del que hablaremos en este capítulo. Este sistema funciona de una forma bastante básica, o ha sido la forma en la que se ha venido trabajando, y es traspasar la planta cuando ya tiene un tamaño suficientemente grande a los espacios de terreno, y estos terrenos tienen que estar inundados de agua con una profundidad que puede ir desde los 5 centímetros hasta los 50 centímetros. Me pareció especialmente interesante cómo la planta puede vivir sin oxígeno, y esto es debido a unos tejidos especiales que tiene en su raíz, en el tallo y en las hojas que permiten la entrada de oxígeno. El sistema de inundación, además, protege al arroz de las hierbas peligrosas, plagas y otros animalitos que puedan perjudicar su crecimiento. Es decir, el agua no solo ahorra esfuerzo y dinero, en muchas ocasiones permite cultivar arroz libre de herbicidas. De hecho, inundar los suelos fue históricamente la forma más económica de producir arroz, pero hoy se pueden optar por herbicidas que cumplan las normas ecológicas establecidas para así evitar el uso irracional del agua y su contaminación en el proceso. Pero, ¿qué relación tiene todo esto tan bonito con el metano y peor aún con el efecto invernadero? De forma muy general, el metano se produce en los campos de arroz cuando estos se inundan de agua,
ya que esta capa de agua impide que el oxígeno llegue al suelo. De esta forma, el suelo queda vulnerable y expuesto a bacterias que no necesitan oxígeno para vivir, y en este proceso de descomposición se genera el metano. El metano no es generado por la planta, sino por la forma de cultivación. Esta emisión se intensifica de acuerdo al tipo y textura del suelo, aplicación de materia orgánica, fertilizantes, clima, formas de riego y tipo de grano que se cultive. Regresando al metano, una de las principales desventajas de este gas es que no es captado por otros procesos bioquímicos, como en el caso del CO2, que es captado por las plantas. Existen variedades y tipos de plantas de arroz que no generan metano en su producción, como por ejemplo las que crecen con humedad o las que crecen en tierras altas. Ninguna de estas dos requiere de inundación. Pero lamentablemente para el año 2014 esta forma de producción entre estas dos maneras representaba solamente el 10%. Algunos expertos apuntan a nuevas formas de cultivar arroz. Otros proponen modificaciones genéticas en la planta o introducir organismos en el suelo que sean capaces de consumir metano. Pero estos procesos tienen muchas consecuencias a largo plazo. Durante el 2016, un equipo de investigadores desarrollaron en Estados Unidos una planta de arroz genéticamente modificada que genera prácticamente cero emisión de metano. Además, produce granos mucho más grandes. Básicamente le dieron un cambio de posición al alimento que mantiene a los organismos que producen el metano. ¿Cómo va América Latina en esta tarea? Estudios contemplan que las emisiones de metano en cultivo de arroz sin labranza son desde 20 a 60% más bajas que en los campos con labranza, y lamentablemente aún la labranza es de uso convencional en América Latina. Llama la atención que uno de los arroces más populares en América Latina es el grano índica, el cual tiene más potencial de calentamiento global que, por ejemplo, el japonica. Quizás también influye un tema de hábito en lo que consumimos, ¿no? Lamentablemente no hay mucha información fidedigna publicada hasta ahora, pero a mediados de septiembre del 2022, investigando acerca de este tema, leí una noticia súper interesante acerca de la optimización de los cultivos de arroz en Chile. Esto fue un proyecto de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca, en la región de Ñuble, en donde se busca la disminución de un 40% de agua y la introducción de nuevas variedades de arroz que se producen más rápido y consumen menos agua que las variedades tradicionales. Vale destacar que actualmente en Chile hay un déficit del 50% del consumo nacional que se completa con la importación desde otros países, y pues se supone que a mayor producción nacional también disminuiría la necesidad de importar arroz desde otros países. Es urgente que este tipo de iniciativas se repliquen en más países. Sabemos que el arroz es un alimento imprescindible, pero después de ver esto podemos replantearnos si lo que consumimos es la mejor opción. Gracias por acompañarme hasta acá y nos vemos en otro episodio de Mundo Sostenible. Chao. El cereal es. El arroz es después del cereal. El arroz es después del cereal. El arroz es, después del trigo, el cereal más importante. Esto debido a su aporte alimenticio y también a su facilidad en cuanto a la producción.